Mi nombre es Miriam Aurora Perea y en este vídeo voy a narrar la vida de Pío de Pietrelcina, místico y sacerdote italiano. Pío de Pietrelcina, también conocido como el Padre Pío, nació en Pietrelcina, Campania, el 25 de mayo de 1887 y falleció en Apulia el 23 de septiembre de 1968. Fue un fraile capuchino y sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costados. Ha sido el primer hombre estigmatizado de la historia. Nacido como Francesco Forgione, le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Infancia. Francesco Forgione nació en Pietrelcina de 1887. Sus padres fueron Grazio Orazio, Mario Forgione y María Giuseppa Di Nunzio. Su familia era de clase humilde, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por su salud frágil y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone, llamado Fray Camillo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco en 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Desde su niñez sufrió los que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañaron durante toda su vida. Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Comienza la vida del fraile capuchino. El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. El maestro de novicios era el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, a quien el padre Pío recordaba como un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad con los novicios. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y mortificaciones que influyeron en el carácter y espíritu de los novicios. Los ayudaba a discernir si tenía verdadera vocación. En este periodo las enfermedades que arrastraba desde niño fueron aumentando y permanecieron con él hasta el día de su muerte. El maestro de novicios testificó que Fray Pío fue siempre un novicio ejemplar, puntual en la observancia de la regla y nunca daba motivo para ser reprendido. El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. El 25 de enero de ese mismo año se trasladó al convento de Saint Eliá para continuar con sus estudios. En este convento sucede su primera bilocación, asistiendo al nacimiento de Giovanna Risani, hija de un conocido masón y futura hija espiritual suya, nacida en Udine, Venecia, lejos de donde físicamente se encontraba el Padre Pío en ese momento. El 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes. Ese mismo año fue trasladado al convento de Serra Capriola,
ubicado a 15 kilómetros del mar, pero le perjudicó el clima y su salud decayó. Sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de su casa le hacía bien. En esa época, la gente de su pueblo confiaba en él, pidiéndole consejo, y así Francesco empezó una dirección de almas. En 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco. En noviembre de ese año recibió las órdenes menores, como portero, lector, exorcista, acólito y luego el subdiaconado. Toda esta época fue para él de mucha oración y de estudio. El 10 de agosto de 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Allí, en su pueblo natal, dijo haber recibido los estigmas. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano. De 1917 a 1918. Los estigmas. Sin duda alguna, lo que hizo más famoso al Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas, llamados pasionarios, por ser semejantes a los de Jesucristo en su pasión. Heridas en manos, en pies, en el costado y en el hombro, dolorosas aunque invisibles, entre 1911 y 1918, y luego, posteriormente, visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968. Su sangre tenía al parecer perfume de flores, aroma asociado a la santidad. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió muy rápidamente, y muy pronto miles de personas acudían a San Giovanni Rotondo para verle, besarle las manos, confesarse con él y asistir a sus misas. Se trató del primer sacerdote estigmatizado. Ante la fama del padre, la Santa Sede envió a investigar a una celebridad en materia de psicología, el sacerdote Agostino Gemelli, franciscano y doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa XI. Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, sin haber visto siquiera los estigmas, publicó un artículo en que afirmaba que estos eran de origen neurótico. El Santo Oficio se valió de la opinión de este psicólogo e hizo público un decreto que declaraba que no se constata la sobrenaturalidad de los hechos. El obispo de Volterra, Raffaello Rossi, carmelita, fue formalmente comisionado el 11 de junio de 1921 por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica sobre el Padre Pío. Rossi inició su visita apostólica el 14 de junio en San Giovanni Rotondo, con el interrogatorio de testigos, 2 sacerdotes diocesanos y 7 frailes. Después de 8 días de investigación, finalmente completó un informe benévolo, que envió al Santo Oficio el 14 de octubre de 1921, fiesta de San Francisco de Asís. En dicho informe concluye lo siguiente. Lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio, ni un progreso engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Querría añadir que
Sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, y en el que se prohibían las visitas al Padre Pío o mantener alguna relación con él, incluso epistolar. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, de 1923 a 1933, totalmente aislado, completamente del mundo exterior. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el padre fundó los grupos de oración del Padre Pío. Los padres se multiplicaron por toda Italia y el mundo. A la muerte del padre, los grupos eran 726 y contaban con 68.000 miembros. Y en marzo del 1976 pasaban de 1.400 grupos con más de 150.000 miembros. El Hospital Casa Alivio del Sufrimiento. El 9 de enero de 1940, el Padre Pío reunió a 3 de sus grandes hijos espirituales y les propuso proyecto al que él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra: la fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El 5 de mayo de 1956 se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lércaro y su inspirado discurso del Papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar a los enfermos tanto desde el punto de vista espiritual como físico. En 1940 el Padre Pío inició planes para abrir su hospital en San Giovanni Rotondo, que se llamaría la Casa Sollievo della Sofferenza o Casa de Alivio del Sufrimiento. Barbara Ward, una humanitaria británica y periodista en misión de Italia, jugó un papel importante en la obtención de la subvención de $325.000 por parte del United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA, Socorro las Naciones Unidas y Administración de Rehabilitación. El hospital abrió sus puertas en 1956. Con el fin de que el Padre Pío pudiera supervisar este proyecto directamente, en 1957 el Papa Pío XII le concedió la dispensa de su voto de pobreza. Sin embargo, periódicos y semanarios más tarde empezaron a publicar informaciones acerca de la administración que el Padre Pío hacía en la Casa Alivio del Sufrimiento, acusándolo de apropiación indebida de fondos. En Italia la izquierda lo había bautizado el monje más rico del mundo. Después de varias investigaciones conducidas por Curia Romana, se le quitó la administración del hospital. A sus seguidores se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él, pero estos se negaron a seguir las recomendaciones. Muerte. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío cumplió 50 años de sufrir los estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció a los 81 años. Su funeral fue tan multitudinario que hubo que esperar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Se calcula que hubo más de 100.000 personas en el entierro. Antes y después de su muerte. Tiempo antes de morir, bajo el control médico que le impedía tener privacidad,
Los estigmas que había padecido los 50 años cicatrizaron. Cuando le quitaron los guantes, prácticamente no quedaba marca de ellos. En nombre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío. El 18 de diciembre, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo de 1999, el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio del 2002 lo canonizó bajo el nombre de San Pío de Pietrelcina. Los dones del Padre Pío. Sus dones fueron estigmas. Exhibió estigmas desde el 20 de septiembre de 1918 y los llevó durante 50 años, hasta pocos días antes de su muerte. Una vez que se hicieron públicas las heridas, fueron estudiadas por varios médicos. Algunos afirmaron que las heridas eran inexplicables y que nunca parecían haberse infectado. A pesar de que parecía sanar, reaparecían de nuevo, periódicamente. Alberto Caserta tomó radiografías de las manos de Pío y no encontró anomalías en la estructura ósea. Algunos medios acusaron a Pío de fingir los estigmas, por ejemplo, usando ácido fénico para hacer las heridas. Discernimiento extraordinario. Ese fue su otro don, la capacidad de leer las conciencias y almas, don que utilizó frecuentemente durante el ministerio del sacramento de la confesión. Otro don del Padre Pío: curación. Se dijo que podía realizar curas milagrosas mediante el poder de la oración. Uno de los casos más conocidos es el de Gemma Di Giorgi, una niña siciliana cuya ceguera se creía que había sido curada durante una visita al Padre Pío. Gemma, que fue traída a San Giovanni Rotondo por su abuela, nació sin pupilas. Durante su viaje para ver al Padre Pío, la niña comenzó a ver sombras y objetos, incluido un barco de vapor y el mar. La abuela de Gemma no creía que la niña se hubiera curado. Después de que Gemma se olvidó de pedirle gracia al Padre Pío durante su confesión, su abuela imploró al sacerdote que le pidiera a Dios que le volviera la vista. Y el Padre Pío le dijo esto: la niña no debe llorar, y tú tampoco, porque la niña ve y tú sabes que ve. Según la tradición, el obispo Wojtyła, más tarde conocido como Papa Juan Pablo II, escribió al Padre Pío para pedirle que orara por Wanda Poltauska, una amiga en Polonia que padecía cáncer. Más tarde, aparentemente, se descubrió que el cáncer de Poltauska estaba en remisión espontánea. Los profesionales médicos aparentemente no pudieron ofrecer una explicación para lo sucedido. Otro don del Padre Pío: bilocación. La bilocación es el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo. El padre Domenico d'Acese, un compañero capuchino, informó que el 22 de septiembre de 1968 vio al Padre Pío arrodillado en oración ante el santo rostro de Manoppello, aunque se sabía que el Padre Pío no había salido de su habitación. El día de la muerte del Padre Pío, la mística y sierva de Dios María Esperanza de
Bianchini de Venezuela informó que él se le apareció en una visión y le dijo: he venido a despedirme, ha llegado mi hora, es mi turno. Al día siguiente supieron que el Padre Pío había muerto. El otro don, apariciones. Durante su periodo de sufrimiento espiritual, sus seguidores creen que el Padre Pío fue atacado por el diablo, tanto física como espiritualmente. Sus seguidores también creen que el diablo usó trucos diabólicos para aumentar los tormentos del Padre Pío. Estos incluyeron apariciones como un ángel de luz y la alteración o destrucción de cartas hacia y desde sus directores espirituales. El Padre Pío informó que participó en un combate físico contra Satanás y sus secuaces. Otro don, la profecía. Según un mito popular, en 1947 el padre Karol Józef Wojtyła, más tarde conocido como Papa Juan Pablo II, visitó al Padre Pío, quien escuchó su confesión. El cardenal austriaco Alfons Stickler informó que Wojtyła le dijo que durante estaba en una reunión, el Padre Pío le dijo que algún día ascendería al puesto más alto en la Iglesia, aunque se necesita más confirmación. El secretario de Juan Pablo II, Stanislaw Dziecic, niega la predicción. También se le han adjudicado otras profecías con el paso del tiempo. Citas del Padre Pío de Pietrelcina. Solo soy un humilde fraile que ora. Quédate conmigo, Señor. Reza, ten fe y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debe hablarle solo con el corazón. Dulce es la mano de la Iglesia también cuanto golpea, porque es la mano de una madre. Haré más desde el cielo que lo que puedo hacer aquí en la tierra. El hábito de preguntar por qué ha arruinado el mundo. Convento y el santuario es San Giovanni Rotondo. El convento donde vivió el Padre Pío de Pietrelcina y el santuario dedicado a él se encuentra en San Giovanni Rotondo, provincia de Foggia, en Italia, y recibe anualmente miles de peregrinos de todo el mundo. Controversias. El Padre Pío fue objeto de numerosas investigaciones. En el periodo comprendido de 1924 a 1931, el Santo Oficio, de acuerdo con el fundador del Hospital Universitario Católico de Roma, el médico, psicólogo y sacerdote franciscano Agostino Gemelli, publicó un artículo de negativa publicidad para el Padre Pío, afirmando la falsedad de los estigmas y su carácter neurótico. El Tribunal del Santo Oficio, apoyado en esta opinión, emitió un decreto declarando que no constaba que los estigmas fuesen de carácter sobrenatural. En los años siguientes se emitieron 3 decretos más de carácter restrictivo. Entre ellos, no podía recibir visitas, ni confesar o dar dirección espiritual, ni mostrar las llagas, ni hablar de ellas, ni permitir que las besaran. La misa debía celebrarla en privado sin fieles. Gemelli concluyó que el Padre Pío era un ignorante y un psicópata automutilador, que se aprovechaba de la credulidad de las personas. Por temor a disturbios locales, un plan para transferir al Padre Pío a otro convento fue abandonado y un segundo plan fue cancelado cuando un motín estuvo a punto de suceder. En 1993, la marea empezó a cambiar.
cuando el Papa Pío XI ordenó al Santo Oficio que revirtiera la prohibición de la celebración de misa del Padre Pío. El padre declaró: «No he estado mal dispuesto hacia el Padre Pío, sino que me habían informado mal». En 1934 se le permitió volver a escuchar confesiones. También se le dio permiso honorario para predicar, a pesar de no haber tomado el examen para la ciencia de predicación. El Papa Pío XII, quien asumió el papado en 1939, animó a los devotos a visitar al Padre Pío. Pasarán casi 30 años hasta que vuelva a ser perseguido por el Santo Oficio, siendo pontífice Juan XXIII. El Papa Juan XXIII. De acuerdo con el libro Padre Pío, Milagros y Política en Italia del siglo XX, escrito en 2007 por el historiador Sergio Luzzatto, el Papa San Juan XXIII no adoptó la perspectiva de su predecesor y escribió sobre el engaño enorme del Padre Pío. Existieron largas investigaciones para resolver al menos 23 denuncias de seguidores íntimos que decían que el Padre Pío falsificaba los milagros y tenía relaciones sexuales con sus seguidoras más fieles. En la jerarquía de la Iglesia, muchos dudaban de que sus estigmas fueran reales. Sugerían que las provocaba con ácido nítrico y que utilizaba agua de colonia para crear ese olor a flores de santidad que lo hacía famoso. Algunos críticos acusaron al Padre Pío de falsificar los estigmas, por ejemplo, usando ácido carbólico para hacer las heridas. María de Vito, prima de un farmacéutico local en Foggia, testificó que el joven Pío compró una botellita de ácido carbólico y 4 gramos de veratrina en 1919. El obispo Volterra, Raffaello Rossi, comisionado de investigar al Padre Pío por el Santo Oficio en 1921, considera la acusación sobre el ácido carbólico y la veratrina y concluye lo siguiente. El ácido fénico, ácido carbólico, fue solicitado para desinfectar jeringas para inyecciones. La veratrina para una broma que debía hacerse durante la recreación. El Padre Pío había experimentado los efectos de ese polvo en dosis imperceptibles, puesto en el tabaco que le ofreció un hermano, sin saber de venenos, sin ni siquiera pensar en que era la veratrina, y por eso pidió 4 gramos. La pidió para repetir la broma y reírse de algún hermano. Eso es todo. Más que la malicia, se revelan la sencillez y el espíritu bromista del Padre Pío. Nadie discute que el Padre Pío ordenó ácido carbólico para el priorato. Sin embargo, en su libro de 2005, Padre Pío y América, el autor Frank Rega revela para qué era usado realmente el ácido. Los muchachos habían necesitado inyecciones para combatir la española, que estaba en su apogeo en ese mismo momento. Debido a la escasez de médicos, los padres Paulino y Pío administraron las inyecciones usando ácido carbólico como agente esterilizante. Las denuncias de Luzzatto fueron recibidas con una instantánea desmentida en los seguidores del Padre Pío. El señor Luzzatto es un mentiroso y propaga calumnias anticatólicas. Nos gustaría recordarle al señor Luzzatto que, de acuerdo con la doctrina católica, la canonización lleva consigo la infalibilidad papal. Nos gustaría sugerir al señor Luzzatto que dedique sus energías al estudio de la religión de manera apropiada. Pietro Siffi, presidente de la Católica Liga Antidifamación. Luzzatto revela que sucesivos pontífices tuvieron opiniones diametralmente opuestas sobre el Padre Pío.
Él mismo refiere que el 25 de junio de 1960, el Papa San Juan XXIII escribió en su diario íntimo acerca de las actividades del Padre Pío, diciendo lo siguiente. El texto está en italiano y aquí os cuento la traducción. Esta mañana recibí de Mons Parente informaciones gravísimas sobre el Padre Pío y cuanto se relaciona con San Giovanni Rotondo. El informador tenía el rostro y el corazón destruido. Con la gracia de Dios me siento tranquilo y casi indiferente como ante una dolorosa y vastísima infatuación religiosa, cuyo fenómeno preocupante comienza con una solución providencial. Lo siento por el Padre Pío, que tiene sin embargo un alma que salvar, y por quien ruego intensamente en mis oraciones lo acaecido, esto es, el descubrimiento de estas filmaciones, si vera sunt quae referentur, si son verdaderas las cosas que son relatadas en latín, sus relaciones íntimas e incorrectas con las mujeres que forman su guardia pretoriana hasta ahora infranqueable en torno a su persona, me hacen pensar en un vastísimo desastre de almas, diabólicamente preparado para desacreditar a la Santa Iglesia en el mundo, y especialmente aquí en Italia. En la calma de mi espíritu, humildemente, persisto en creer que el Señor faciat cum tentatione probandum haga de él la tentación una prueba, y de este inmenso engaño vendrá una enseñanza para la claridad y la salud de muchos. San Juan 23. El 29 de julio de 1960, apenas un mes después de la anotación del Papa, el Monseñor Carlo Macari, quien más tarde se convertiría en el arzobispo de Ancona, comenzó otra investigación en nombre del Papa Juan XXIII y el Santo Oficio. Se dice que el informe de 200 páginas que compiló, aunque nunca se publicó en su totalidad, era devastadoramente crítico con el Padre Pío. Según los informes de la prensa italiana de aquella época, Macari incluyó una acusación de que el Padre Pío tenía relaciones sexuales con mujeres 2 veces por semana. Vis in endomada copulabat cum muliere. De acuerdo con la literatura oficial de los capuchinos, Macari luego se retractó y oró al Padre Pío en su lecho de muerte. Sin embargo, el arzobispo Macari falleció el 17 de abril de 1997 debido a un accidente de tránsito. El padre Carmelo Durante de Cesano informa de una discusión que habría tenido lugar entre el arzobispo de Manfredonia, Andrea Cesarano, y el Papa Juan XXIII, en que el Papa se habría tranquilizado sobre los temas relacionados con el Padre Pío. ¿Qué pasa con el Padre Pío? Santidad. No me llames santidad, interrumpiéndolo. Llámame don Angelo como siempre lo has hecho. Háblame sobre él. Padre Pío es siempre el hombre de Dios que conocí al comienzo de mi mudanza en Manfredonia. Es un apóstol que hace un inmenso bien a las almas. Don Andrea, ahora dicen tanto mal del Padre Pío, pero por el amor de Dios, don Angelo, todas estas son calumnias hacia él. Conozco al Padre Pío desde 1933 y le aseguro que siempre es un hombre de Dios, un santo. Don Andrea, son sus hermanos quienes lo acusan, y luego esas mujeres, esas grabaciones, hasta grabaron los besos. Entonces el padre
Guardó silencio de angustia, trastornado. El obispo cesarano, con un estremecimiento que le recorrió el alma y el cuerpo, trató de explicar. Por Dios, no se trata de besos pecaminosos. ¿Puedo explicarle lo que pasa cuando acompaño a mi hermana con el Padre Pío? Dime. Y el obispo cesarano le dijo al Santo Padre que cuando su hermana se encontraba con el Padre Pío y ella lograba tomarle la mano, la besaba y volvía a besarla, abrazándola con fuerza, a pesar de los vividos agravios por temor a sentir más daño por los estigmas. El buen Papa Juan miró al cielo y exclamó: «Alabado seas, Dios, qué consuelo me has dado, qué alivio». Tras la muerte de Juan XXIII, el Papa Pablo VI rechazó las acusaciones de su antecesor y comunicó oficialmente a través del cardenal Ottaviani que toda libertad en un ministerio estaba siendo devuelta al Padre Pío de Pietrelcina. También concedió el indulto para seguir celebrando, incluso públicamente, la Santa Misa. En 2011, Stefano Campanella, director de Teleradio Padre Pío en San Giovanni Rotondo, publicó el libro Obedienta et Pax, la verdadera historia de una persecución falsa, donde afirmó que el Papa Juan XXIII no había estado nunca en contra del Padre Pío. Películas sobre la vida del Padre Pío. El misterio del Padre Pío es un documental dirigido por José María Zábala, en España en el año 2019, duración 80 minutos. Reza y ten fe y no te preocupes, es un homenaje al Padre Pío. Coproducción de John Paddy Nolan y EWTN. Padre Pío, entre el cielo y la tierra, con Michelle Plácido y coproducción de la RAI. Padre Pío, año 2000, director Carlo Carley, actores Sergio Castellito y Jurgen Prochnow, coproducción de Cinecittà y Lux Vide. Y Padre Pío, La noche del profeta, de Tau Production y EWTN.